Buenas tardes. Doy una cordial bienvenida a los convocados para la 12ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14:06 del miércoles 2 de abril de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, para lo que solicito el secretario técnico prosiga en consecuencia. Por su venia, Presidenta, buenas tardes a todos. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes de este Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndico procurador, licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Ricardo Rafael Cornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciado Cristian Rafael Rivera Capuchino. Presente. Gracias. Secretario técnico Juan Damas Ibarra Vilesca presente. Presidente, me permito informarle que para efectos de quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, daré lectura de la propuesta del orden del día para esta sesión. Con punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Con punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Con punto número 4, presentación del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder a 20 solicitudes de acceso a la información requeridas por la Oficialía Mayor. Con punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Oficialía Mayor para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicada con número de folio 301. Con punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación en atención al recurso de revisión número RR/0103/2024 que atenderá a la Tesorería Municipal. Con punto número 8, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. ¿Ninguno? Muy bien. En virtud de que no existen observaciones, secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto es el número 4, presentación del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de 2025, en la que en la atención del tema solicitudes de acceso a información se abordaron adicionalmente los temas siguientes. El acta de la sesión anterior se dio cuenta del informe de la Dirección General de Transparencia del mes de febrero de 2025. Se amplió el plazo para dar por 10 días adicionales para dar respuesta a 28 solicitudes de acceso a la información y se aprobó un proyecto de clasificación de información. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucción de la presidenta de este comité y de acuerdo con el artículo 47 del reglamento de la ley estatal, pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acta citada. Solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acta referida. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la primera sesión ordinaria del 2025 del 25º Ayuntamiento de Tijuana del Comité de Transparencia. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura en cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, relativos a la clasificación y ampliación del plazo para otorgar respuestas a solicitudes de información. Una vez completada la lectura, exponga por favor el siguiente punto del orden del día.
Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C, de la Constitución Local, los artículos 43 y 44, sección segunda, de la Ley General de Transparencia. Después de lo anterior, continúo con la lectura y disposición del siguiente punto del orden del día, que es el número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para responder a 20 solicitudes de acceso a la información requeridas por la Oficialía Mayor. Al respecto, les informo que el día 20 de marzo se recibieron 51 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 46 se turnaron a la Oficialía Mayor, y que de esta cantidad requieren la intervención del comité para 20 solicitudes referente al tema de ampliación del plazo. Las solicitudes en cuestión están comprendidas entre las que tienen número de folio con terminación 383 hasta la 430, incluyendo diversos folios dentro de ese intervalo, en donde se requieren datos relacionados con administración y control de bienes en almacén, correspondencia, archivos, trámites, capacitaciones, nómina, mobiliario, viáticos, licitaciones, entre otros temas. Debido a la carga de trabajo, la complejidad de la información y la participación de diversas áreas para la recopilación y análisis de los datos, solicitan la ampliación de 10 días hábiles adicionales para otorgar una respuesta integral y oportuna a las solicitudes antes referidas. Es importante señalar que la cantidad de solicitudes recibidas representa un volumen inusual que ha demandado una mayor coordinación y esfuerzo por parte del área para su atención. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. Ninguna. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01, una vez analizados los argumentos en los que el área manifiesta estar imposibilitada para otorgar una respuesta inmediata debido al alto cúmulo de trabajo y que se encuentra en un proceso de recopilación de la información, después de un análisis realizado del contenido de las solicitudes, este comité resuelve aprobar la ampliación de 10 días hábiles adicionales para las solicitudes antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación, conforme a la legislación en la materia. Ahora pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado. Solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación requerido por la Oficialía Mayor para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información indicada con número de folio 301. Se informa a este comité que se recibió una solicitud que requería información sobre el contrato celebrado con la empresa de nombre AGEM, Asistencia para Empresas, en el periodo de octubre a diciembre de 2024. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicita analizar y en su caso aprobar la clasificación de información confidencial parcial del contrato de prestación de servicios profesionales con el proveedor antes referido por contener el número de credencial para votar de una persona física. La clasificación de la información está fundamentada en el artículo 106 y 107 de la Ley de Transparencia del Estado y la prueba de daño presentada por el área en la que se identificó un riesgo real, demostrable e identificable de divulgar la información y que proporcionarla generaría el riesgo a la esfera privada del titular de los datos, informando adicionalmente que no se cuenta con su consentimiento expreso para su divulgación. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión, y al respecto, una vez analizados los argumentos presentados por la Oficialía Mayor, se ha determinado que dicha fundamentación es suficiente y adecuada para justificar la necesidad de clasificar la información. En consecuencia, este comité resuelve confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial por contener el dato personal de una persona física correspondiente al número de credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral. Ahora pregunto a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado. Solicitan en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo referido. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación en atención al recurso de revisión número RR diagonal 103 diagonal 2024 que atenderá la tesorería municipal. Al respecto, me permite informarles que se recibió un recurso de revisión originado de la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 072, recibido y atendido inicialmente por la Administración del 24º Ayuntamiento, mediante la cual se requirió información sobre 39
exfuncionarios públicos referentes a la existencia y, en su caso, la cantidad de adeudo sobre el impuesto predial. En dicha administración se enviaron las manifestaciones requeridas, reservando de manera total la información por un periodo de 5 años, con el supuesto de reserva de encontrarse en procedimiento abierto de investigación. Posteriormente, el órgano garante, el pasado 25 de marzo de 2025, resolvió modificar la respuesta otorgada para efectos de que remita documentos que soporten la existencia de un procedimiento contra los servidores públicos y que el mismo guarde relación con la información de interés. El área manifestó que después de un análisis a las manifestaciones inicialmente presentadas, observaron que no se realizó de manera pertinente debido a que la clasificación de la información debió hacerse en términos de clasificación confidencial y no reservada, y por lo que solicita el Comité de Transparencia desclasificar el acuerdo anterior y aprobar la clasificación confidencial de manera total de la información consistente en el listado de 39 personas de la información que hace referencia a la clave catastral, nombre completo, domicilio fiscal, datos del terreno, datos de construcción, código de barras, código QR, número de referencia bancario y el monto de adeudo comprendido en recibos prediales. En el análisis de la información presentada se observa que los datos personales antes referidos asociarían de inmediato información que forma parte del patrimonio del propietario, poseedor de un bien inmueble y por lo tanto se requiere de su consentimiento para su difusión, además de estar relacionado con el derecho a la vida privada o independencia de las funciones como servidores públicos. La información no debe ser difundida sin el consentimiento de su titular, por lo que se propone la necesidad de clasificar con toda la información relativa a su patrimonio. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 106 de la Ley de Transparencia del Estado, la Ley de Hacienda Estatal y el Reglamento de la Ley Estatal, así como en la prueba de daño presentada por el área, en la que se identificó el riesgo real, demostrable e identificable de divulgar la información por tratarse de información de personas físicas identificadas. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03/01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y una vez analizados los argumentos presentados por el área, este comité resuelve confirmar la clasificación como confidencial total del listado de 39 personas referente a la información requerida, consistente en la propiedad, monto del adeudo y periodo de recargo del impuesto predial por tratarse de información relativa a su patrimonio. Lo anterior para atender lo ordenado en la resolución vertida al recurso de revisión número RR/103/2024. Acuerdo 03/02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión, una vez analizados los argumentos presentados por el área, este comité resuelve aprobar, dejar sin efectos el acuerdo 4.16 de la sesión extraordinaria del Circuito de Ayuntamiento de Tijuana, de la cual corresponde la quinta sesión ordinaria del 2024 del Comité de Transparencia, celebrada el 1 de febrero de 2024. Lo anterior en atención a la resolución vertida al recurso de revisión antes citado. Ahora pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo citado. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Secretario, por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la 12ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 19 minutos. Por su asistencia y participación, muchas gracias. Gracias.